Ya. Bueno. Ya. Lo que voy a hacer estas últimas clases, en esta clase vamos un poco a recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora y ver qué significan estas ecuaciones que hemos estado estudiando y qué proyección tienen. ¿Ya? Y eso nos va a hacer aterrizar en ondas electromagnéticas, entre otras cosas. Es un poco el programa de las últimas clases. Bien, así que lo que voy a hacer es, a ver, vamos a recapitular. Lo que hemos hecho. Todo lo que hemos aprendido este semestre se puede resumir en lo siguiente. ¿Ya? En un conjunto de fenómenos, que son los fenómenos eléctricos, ¿ya? Que quedan descritos por dos ecuaciones, una que tiene que ver con el vector de desplazamiento y la densidad de carga libre, y la otra con el rotor del campo eléctrico. Todo esto para fenómenos estáticos. ¿Ya? Pero esto no es suficiente porque aquí aparecen dos vectores que en esencia son distintos. ¿Ya? La física está descrita por estas ecuaciones. El comportamiento de un medio frente a este fenómeno, representado por los campos eléctricos, es lo que se llama las ecuaciones constitutivas del medio. Y lo que dice me da la receta para establecer una relación entre D, vector de desplazamiento, y las propiedades del medio. Cómo se comporta el medio frente a la presencia de un campo eléctrico. Y ese vector de desplazamiento se relaciona con el campo a través de la presencia de un vector P, que es el vector polarización del medio. Y esa es la ecuación constitutiva. La física del medio, la descripción del medio, me da información o me permite modelar qué es la polarización. Y una vez con la polarización yo puedo establecer la relación entre estos dos vectores y estas dos ecuaciones ahora tienen sentido. En un caso particular, cuando los medios tienen un comportamiento lineal, son homogéneos, etc., D lo puedo escribir como epsilon por E. ¿Ya? Donde epsilon es la permitividad del medio. ¿Ya? Pero este es un caso especial, que simplifica, por supuesto, toda la ecuación. Eso es un poco la mitad de lo que hemos visto. Y lo otro son los fenómenos magnéticos. ¿Ya? Y quedan descritos por otro par de ecuaciones, desacopladas en principio cuando no hay participación del tiempo.
Una que es la divergencia de B igual 0, y la otra que es el rotor de un vector que se llama intensidad de campo magnético, que se puede escribir igual a la corriente, la densidad de corriente de conducción. ¿Ya? Pero esto, de nuevo, aparecen dos vectores, que no es suficiente, a menos que yo establezca una relación entre ellos. Y de nuevo, tengo que preguntarme, ¿cómo se comporta el medio frente a la presencia de los campos magnéticos? Y es lo que vimos la clase pasada, y que me dice que B la puedo escribir como mu0 H más un vector, el vector magnetización, que describe las propiedades magnéticas del medio o la respuesta del medio frente a la presencia de un campo magnético. Y que en un caso particular de medios lineales homogéneos tiene la forma mu B igual a mu por H, donde mu en este caso, el caso magnético es más especial que el caso eléctrico, porque mu en general es idéntico a mu0. Es como si no existiera magnetización del medio, salvo en los materiales ferromagnéticos, donde mu es una función altamente no lineal. ¿Ya? Pero siempre la puedo escribir formalmente de esa forma. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de la electricidad y del magnetismo. Lo interesante, a ver, lo que uno identifica, entonces, en toda la descripción, lo que uno llama las fuentes del problema, las fuentes son las densidades de carga eléctrica libre y las corrientes de conducción, que son estas mismas cargas, pero en movimiento. ¿Sí? Y el resto se satisface en estas condiciones. Ahora, hay un nuevo fenómeno, que es lo que hace realmente interesante la descripción del fenómeno, es que aparece el fenómeno de inducción electromagnética. Y lo que hace es conectar el campo eléctrico con el campo magnético. Y eso es muy interesante. Porque lo que me está diciendo es que en realidad este conjunto, esta descripción donde aparece el fenómeno eléctrico desacoplado del fenómeno magnético, en realidad no es correcta. Porque el problema es un poquito más complicado. Este es el fenómeno de inducción. ¿Qué significa? O se traduce en que esta ecuación rotor de E igual 0 hay que reemplazarla por la ecuación rotor de E igual a menos de B a dt. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando uno se da cuenta de este fenómeno, ya deja de hablar de los fenómenos eléctricos y de los fenómenos magnéticos. Y lo que uno en realidad está describiendo, la descripción completa, son de los fenómenos electromagnéticos. ¿Ya? Que depende de la existencia, si hay una temporalidad en la descripción de los campos, se mezclan y cuando las situaciones estáticas se desacoplan. Pero la caracterización es única y descrita por divergencia de B igual ρ sub L, rotor de E igual a menos de B de T, no alcanzo a escribir. Bueno, divergencia de B igual 0
y rotor de H igual J sub C. ¿Ok? Y he reescrito estas ecuaciones para enfatizar el hecho que son parte de un todo. Que el paquete completo son las 4 ecuaciones no desacopladas como las fuimos estudiando en el tiempo. ¿Ya? Y esto, en principio, hasta el día de hoy, sería la descripción de los fenómenos electromagnéticos. Así que pareciera que está todo muy bien. Más, por supuesto, más las ecuaciones constitutivas. Y estas no tienen que ver con el fenómeno electromagnético. Esto es comportamiento de una estructura, ¿cierto?, atómica frente a los campos. Y eso es lo que llamamos el material. Ahora, estas ecuaciones, cuando uno en general describe o construye una teoría, le echa una mirada y trata de ver el sentido que tiene. ¿Qué distingue uno en estas ecuaciones? Por ejemplo, si uno mira las 2 ecuaciones de las divergencias. Las divergencias tienen una interpretación muy clara que se refiere a que lo que hay a la mano derecha es lo que actúa como fuente del campo sobre el cual estoy tomando la divergencia. Esa es la interpretación física. Y uno observa que estas 2 ecuaciones son asimétricas, que en un caso la divergencia es distinta de 0 y en el otro caso es igual a 0. Entonces uno se hace la pregunta, más que desagradable, ¿por qué la naturaleza eligió esa opción? ¿Ya? Y en realidad uno le da y le ha dado y se le ha dado vuelta por muchos años. Y este hecho, esta simetría, representa una realidad física. Es lo que la naturaleza te dio. ¿Ya? Y lo que dice la naturaleza, hay cargas eléctricas, pero no hay cargas magnéticas. ¿Ya? Así que me guste o no la asimetría matemática que presenta esta descripción, no puedo ir contra el hecho, no puedo ir contra la naturaleza. O sea, puedo ir, pero claramente estoy describiendo otra cosa. A modo de comentario, un problema que es bien usual, que aparece frecuentemente en este curso, tiene que ver el del siguiente tipo. Uno les da, digamos, las ecuaciones del electromagnetismo y le dice, suponga que las cargas magnéticas existen. ¿Cómo se modifican las ecuaciones de Maxwell? ¿Ya? Porque no solo se van a modificar acá, sino que se van a modificar en algún otro lugar. ¿Ya? Y esa es una pregunta clásica, típica, que normalmente los descoloca y un problema no es muy complicado, es bastante directo. Sí, claro, pero siempre ha aparecido. Hola Matías, te vi recién que estabas conectado. Hola, profe. No puede llegar, No, está pero me bien. conecto por aquí. Está bien ahí, pero está bien. Por lo menos te apareces por la pantalla. Bien, ya. Así que esta simetría está perfecta. Pero observemos la otra ecuación. La otra ecuación tiene que ver con un rotor de los campos, el E y el H. En este término, en el H, en el rotor de H igual J sub C, está bien, lo único que me dice que J sub C está actuando como fuente. Y eso es un hecho de nuevo experimental. Necesito una corriente para tener un campo magnético. Pero la otra ecuación me está diciendo algo distinto. No me está hablando sobre una fuente del campo eléctrico, que sabemos que es la carga eléctrica, sino que me está estableciendo una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces,
salta a la vista inmediatamente la pregunta, ¿por qué si el rotor del campo eléctrico se relaciona con el campo magnético o una derivada temporal del campo magnético, ¿por qué lo equivalente no aparece en la otra ecuación? Estamos hablando, o por lo menos he argumentado, que estamos en presencia de un único fenómeno, que es el fenómeno electromagnético, que toma muestra distintas caras. Pero en su descripción, esta falta de asimetría es como preocupante. Es casi solo por un problema de la belleza de la descripción. Muchas veces tiene un fenómeno y si lo describe y su descripción son ecuaciones feas, normalmente la descripción no es muy bonita. O sea, no es muy exacta. Así que esa es una pregunta. Y en particular, ¿por qué en esta ecuación no aparece el equivalente Fresnel? Y que tenga que ver con el campo eléctrico. Ahora, ustedes podrán recordar que cuando estábamos calculando el rotor, teníamos una definición para la fuerza magnética. Introdujimos la idea de campo magnético. Y en algún momento estábamos estudiando las propiedades del campo magnético. Yo tomé el rotor del campo magnético, directamente sobre una ecuación. Y les comenté en algún momento que iba a argumentar que solo me preocupaban los procesos independientes del tiempo y había algo que lo dejé de lado. Bueno, ese término que dejé de lado les habría dado un término adicional. Que tiene que ver con usar correctamente el proceso de conservación, la ecuación de conservación de la carga eléctrica. Esa ecuación de la divergencia de la densidad de corriente más la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo igual C. Así que hay algo que sugiere que en este proceso quedamos cojeando, se nos olvidó algo y no lo hemos marchado correctamente. ¿Ya? En particular, ustedes podrían pensar lo siguiente. Esto es más complicado de lo que parece. Porque esas ecuaciones que ustedes ven ahí son ecuaciones diferenciales, ¿no?, que me describen el comportamiento de los campos en un punto del espacio de ese conjunto. Significa que yo puedo tener cargas eléctricas, puedo tener corrientes de conducción, y en una zona del espacio pueden haber campos eléctricos y magnéticos generados por esta fuente. Pero esta zona donde estoy estudiando el campo eléctrico y magnético generado por esta fuente, en sí no hay fuente. Y la descripción correcta para estas ecuaciones, yo quiero estudiar en ese volumen B el comportamiento del campo eléctrico y magnético y su relación, ello está descrito por rotor de D igual a menos de B de T, y rotor de H, en este caso sería 0. Porque en esos puntos donde estoy estudiando la relación de H con B, no hay fuente. La fuente está por acá. Y aquí se hace obvio la simetría. Hay un punto del espacio donde H cambia, porque si estoy en el espacio B y H son proporcionales, entonces H es como así, el equivalente a conservativo. No muestra ninguna dependencia temporal y sin embargo acá esa relación existe como fuente del rotor de E. Claramente no es atractivo. Entonces la proposición es, y Maxwell fue clave en aclarar este punto, parte de su fama. Es hacer el análisis de un problema. La idea es
Entonces, ¿cómo resuelvo esta como paradoja o falta de simetría de las ecuaciones? Esa es la pregunta. Y la forma de mirarlo es hacer mirar un ejemplo. Un ejemplo que se los podría haber puesto en el control de hoy día, porque es fácil, es directo. Y usa todos los elementos que ya ustedes conocen. El problema es este. El problema es, tomen un condensador plano, de placas planas, por ejemplo, y lo conectan a algún circuito y a una fuente que lo alimenta con una corriente I. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Y un problema, ni siquiera tengo un medio dieléctico aquí. Aquí tengo vacío. Y es un problema conocidísimo para ustedes, se lo saben de memoria, toda la geometría, todo lo que necesiten, lo tienen. Es rato. Entonces voy, y esta es una corriente I que en general puede ser variar en el tiempo. Es el caso más general que pueden imaginar. Entonces, el problema es estudiar esta ecuación para ese problema. ¿Ya? Por supuesto, si aquí este condensador está entrando una corriente ahí, está saliendo por acá una corriente, a ver, está moviendo carga de tal manera que la corriente sale por acá, ¿no? Entonces estudiemos esta ecuación, que es la que carece de la simetría, ¿ya? Porque la primera, esta ecuación de B con E, estamos seguros porque el fenómeno de inducción. Tratemos de verla en este problema simple, para lo cual voy a elegir una superficie, ¿ya? Y voy a integrar esa ecuación. Observen las opciones que tengo. Yo podría tomar esta superficie, una superficie que encierra todo el sistema. ¿De acuerdo? Si yo tomo esa superficie, y la estoy dibujando así bien suavecito, porque después la voy a borrar, de rotor de H, punto de S, esa va a ser igual a la integral sobre esa superficie de la corriente de conducción punto de S. ¿De acuerdo? El ds apunta hacia afuera. ¿Ya? Y lo que me da este resultado, me dice lo siguiente, aquí Stokes me dice que la integral de línea sobre la trayectoria que encierra a la superficie, perdón, es que no hay trayectoria, esta superficie está, perdón. No, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, a ver, te lo voy a hacer. Lo voy a hacer de otra manera. Después les voy a hacer este lado. Lo que me interesa es ver cuánto vale la integral de la derecha. Tengo esta superficie y tengo una densidad de corriente a través de la superficie. ¿Cuál es la densidad de corriente de conducción? Es la que viene a través del cable que alimenta el condensador y que sale a través de este cable.
aquí la corriente entra, pero el elemento de superficie apunta hacia afuera. Así que hay un menos I. Y en este caso el elemento de superficie apunta hacia afuera, y esto también apunta saliendo. Por lo tanto, esta ecuación es menos I más I igual 0. Lo cual es natural, porque yo estoy encerrando todo esto con un globo y lo que entra es igual a lo que sale. Ya. Y a este otro lado, ¿cómo podría desarmar esta ecuación? Desármenla de esta forma. Integren sobre una superficie S1 el rotor de H.ds más la integral sobre una superficie S2 de rotor H.ds es igual 0, donde S1 y S2 están divididas. Estoy cortando la superficie. No sé si la ven. A ver, lo que estoy haciendo es la superficie total, la estoy cortando en un, como en los polos, en un, ¿cómo se llama? En un, como el construir. No, sí, pero una superficie. Estoy generando una superficie sobre la cual aplicar Stokes. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, esta sería una superficie C, que es la misma superficie C que cierra a esta superficie y a la superficie de arriba. ¿Ya? Y eso me daría, si a esta la llamo S1 y a esta otra S2, me daría que la integral de línea sobre S1 de H, no, sobre las coordenadas C, de H punto de S, más la integral de línea sobre la misma trayectoria de H punto de S es igual 0. ¿Ya? Perdón, de R. Sí, tienes toda la razón. ¿Ya? Entonces, observen, que esta es 2 veces la misma integral de línea, porque es la misma trayectoria, aunque son trayectorias que cierran a distintas superficies. Pero es 2 veces esta integral de línea, da 0, significa que la integral de línea a través de cualquier trayectoria C que elegí por acá es 0. La única posibilidad es que el H sea 0. ¿De acuerdo? Está bien. Eso lo sabíamos. No hay campo magnético aquí afuera. Se supone que este condensador grandote, cualquier cosa que pase está entre las manos. ¿De acuerdo? Lo que me interesa para el mismo problema es hacer lo siguiente. Lo voy a plantear aquí. O sea, lo que estoy mostrando es, mire, lo que sabemos hasta ahora está correcto. Entonces, ¿por qué estoy planteando este problema? Porque ahora voy a elegir una superficie del siguiente tipo. Es una superficie o sea, es cualquiera la forma de la superficie, pasa por dentro del condensador y contiene una de las placas. Pero aquí arriba tiene un hueco por donde entra la corriente a la placa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta trayectoria C es la trayectoria que cierra a esta superficie S2. ¿De acuerdo? Y se genera
aquí otra superficie, S1, que es una superficie que corta al cable que está alimentando la placa. ¿De acuerdo? O sea, es prácticamente lo mismo que hice anteriormente, salvo ahora que la superficie S1 llega, o sea, claro, me estoy... Entonces, aquí es donde se produce algo bonito. Si yo hago la integral a través de la superficie S1, o sea, a través de este plano, de H, de rotor de H, L, de C encerrando a S1. ¿Ya? Y voy a tomar un sentido de circulación así, de tal manera que de la corriente de conducción punto de S sobre S1. S1 es esta superficie, por lo tanto, la integral de la corriente entra y el elemento de superficie sale a S1. No importa la forma, con tal que esta superficie corte el alambre que lleva la corriente. Ya, entonces lo que me está diciendo que sobre la superficie S2 del rotor de H, que va a ser igual a la integral de línea sobre la misma trayectoria C, pero de punto de R o de L. ¿Ya? Y esto es igual a la integral sobre S2 de J de conducción punto de superficie, que se las arregla para dejar un hoyo y excluye al cable por donde está entrando la corriente. Observa lo que he obtenido. Que la integral de h.dr a lo largo de la misma trayectoria tiene o están los dos bien o los dos mal. ¿Puede dar algún valor que cuando se esté viendo solamente o no? ¿Estamos bien? Esa es la gracia. Porque tengo que, es que lo que quiero generar es ver si el valor para esta integral qué circunstancia. ¿Ya? Por eso que genero esta situación donde a través de los resultados no son los mismos.
¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál está bien? Porque la misma teoría que la hemos construido con tanto cuidado por largas semanas falló en la prueba más trivial. Porque uno esté bien y el otro esté mal. A ver, este resultado de aquí arriba. Y yo estoy calculando a lo largo de esta superficie o tomo esta otra superficie, pero siempre con tal que cruce este resultado. O sea, eso es un resultado lo suficientemente general como para decir, parece estar bien. Otra superficie está encerrando al dispositivo, está encerrando. Porque observen, si yo tomo esta superficie y la agrando para que hay, si yo agrando la superficie, corto el cable de salida aquí. Tanto definiendo la superficie que lo encierra, que se relaciona con. Y la física se hace de la siguiente manera: cuando uno tiene un problema y tiene una dificultad, es que a través de esta superficie, lo he considerado, que está presente, pero no lo he visto o no he tenido necesidad. De producir un flujo de corriente a través de la superficie y me conduce finalmente a ese. Profe, hay un problema, no se escucha. Como que se le corta el audio. Por ejemplo, ahora no lo estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Que como que Déjame. se corta la señal del audio.
No, si no, no es que lo escuche bajo, es que de verdad que se corta el audio. O sea, así como que nada, no llega. ¿Me estás Entonces, no sé escuchando, no? ahora lo empecé a escuchar recién. Ahora ya no lo escucho. Es decir, se corta, de repente vuelve y después se va de nuevo y así. Yo lo veo moverse, ¿no? Oye, y tú es raro que me veas mover y Por eso digo que debe ser el cable, porque no, el internet no es. Entonces debe ser la conexión, no sé, algo así. Como esa cuestión es inalámbrica. tienes razón, aquí está medio. A ver, Lo veo saludando, pero no lo escucho. que no, sí, pues no depende de ello. Hey, ya. A ver, te hago un resumen, Por favor. por favor. O sea, no entendiste nada, estaba extraordinaria la explicación que les daba. Sí, porque por un principio creí que era yo, entonces me desconecté, me volví a conectar, probé los audífonos y después caché que no, porque era usted. Así que me lo Sí, perdí. perdona, no me di cuenta tampoco que no funcionaba. A ver, mira, lo que hemos tratado, he estado haciendo un resumen, ¿cierto? Has visto las ecuaciones, he estado haciendo un resumen de lo que hemos aprendido. Y la dificultad que, digamos, que a uno, o lo que le llama la atención, es que aparecen dos ecuaciones. Son esas dos que, que sin que estén las fuentes, se escriben de esta forma. Cuando no hay fuente. Y lo que llama la atención es la falta de simetría entre estas dos ecuaciones. La pregunta es por qué B se conecta con E, ¿ya? Pero H, que tiene que ver con B, en particular en el vacío, no se conecta de alguna manera con nada del campo eléctrico. Como que el recíproco no existe. Ese es el problema que se le presentó a Maxwell cuando estas ecuaciones ya empezaron a tomar una forma compacta.
¿Ok? Y lo que hemos estado tratando de tomar un ejemplo para ver dónde está la dificultad. Y el ejemplo se entiende, ¿no es cierto? ¿Cuál es lo que perseguimos? Y el ejemplo que tomamos es un condensador plano. Esta es una placa y acá está la otra placa. ¿Ya? Y traté de tomar esta ecuación, la ecuación general, es la ecuación de rotor de H igual a la integral de J de conducción punto S. Esa es la ecuación de la ley circuital de Ampère, integrada sobre una superficie. Y elegí para eso dos superficies. Esta superficie, que llamé S2, y esta es una superficie que está limitada por esta trayectoria. Una trayectoria que deja un hueco para que entre la corriente. ¿Ok? Esa es una ¿La superficie es como un casquete esférico? No, sí, pero no tiene una forma específica. Ah, ya. Ya. Pero si quieres Una tener una pelota. imagen precisa, es como un casquete esférico. ¿Sí? Ya. Es como, ¿cierto? Una sandía que le sacaste toda la comida Una bolsa. y le sacaste un pedazo arriba. Y Ya, lo ya. único, este borde limita a la superficie porque el resto es cerrado. ¿Ya? Y aquí hay otra superficie, que es la superficie que está limitada por la misma trayectoria, pero que es la superficie que corta a la lámpara. ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Entonces, lo que uno busca al integrar esta ecuación es tener dos formas de calcular la misma integral de línea de H a lo largo de este trayecto. ¿Ya? Y al hacerlo, esas eran las ecuaciones, aquí lo hice, bueno, que ya borré un pedazo. Pero al hacer la integral de línea, a lo largo de la trayectoria C de el vector H, depende a qué superficie asocie la trayectoria C. Me da en un caso menos I, esto por la superficie de C1, y me da 0 si asocio esta trayectoria, la tomo como la trayectoria que cierra la superficie 2. ¿De acuerdo? Y eso es una aplicación directa de la ley circuital de Ampère. Y aquí hay una contradicción porque lo que me está diciendo, mire, aquí hay un campo que depende de cómo haga la integral. Y eso no tiene mucho sentido. Y lo que después tratamos de discutir, ¿cuál es probablemente el mejor resultado? Y argumenté que el primero parece que está siempre bien, porque corresponde al caso de tener un alambre por el que circula una corriente I, y yo tomo una superficie que corta el alambre. Lo corta ahí y después sigue acá. Y aquí el alambre pasa por la superficie y después sigue para acá. ¿Y por qué? Porque no importa cómo sea esta superficie, ¿ya? Con tal que siempre corte el alambre, la puedo poner chueca la superficie si quiero. ¿Ya? Da lo mismo, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Es independiente, finalmente, de la forma de la superficie, salvo que esté ubicada correctamente. Y el otro resultado, que es 0, también lo puedo hacer variar. Lo puedo hacer variar con todo el primero nunca lo puedo hacer variar, pero el segundo sí, porque yo tomo esta superficie, era la superficie C2, pero de repente la agrando y la hago pasar para acá, y en ese caso el valor
va a corresponder a la integral de la corriente a través de este punto, que me va a dar un valor distinto de 0. O sea que es muy mañoso. Finalmente la integral a través de la superficie de C2 depende mucho del tamaño de la superficie de C2 y de qué parte del dispositivo, del condensador, esté encerrado. Entonces lo más probable es que el candidato a lo que está malo es esta integral. O sea, algo tiene que pasar que modifique el valor de esta integral. Bueno, y lo que está pasando es lo siguiente. Esta integral, a través de esta superficie S2, vale 0, porque no hay ninguna corriente que esté cruzando esta superficie. En un sentido u otro. No hay, porque las únicas corrientes que hay son las que llegan aquí por los cables. Pero esas son las corrientes de tipo conductivo. La pregunta es, ¿habrá una corriente de algún otro tipo que yo no la observo, no la detecto, pero que está presente, ¿ya? Que en realidad me está dando una contribución a esta integral de superficie? Y ahí estábamos cuando tú ya protestaste y no aguantaste la dijiste. Ya. No he escuchado nada, no entiendo qué está pasando. Más o menos te ubicas en lo que estábamos. Sí, perfecto. Ya, qué bueno. Ya. Entonces lo que yo estaba haciendo, y voy a tratar de modificar un poco la teoría, diciendo lo siguiente, miren. ¿Cómo se lo explico? No hay manera de explicar este problema. Ya. Lo que voy a suponer que existe algo, una corriente, una densidad de corriente. Le voy a poner un subíndice D y la voy a llamar densidad de corriente de desplazamiento. ¿Ya? A través, además de las corrientes de conducción. ¿De acuerdo? De tal manera que modifica, de tal manera que en lugar de tener la corriente de conducción, tengo una corriente de conducción más J sub D. No sé qué es lo que es J sub D, estoy suponiendo. Y lo que voy a hacer es calcular la integral de la corriente total que fluye a través de las superficies S1 más S2. O sea, esta superficie, la que encierra la placa, más esta superficie. ¿De acuerdo? Por conservación de carga, si yo tomo toda la superficie y aquí está entrando corriente, necesariamente tiene que salir corriente de la superficie, porque si no estoy violando la ecuación divergencia de J igual menos de ρ de delta. Y en este problema yo no tengo ningún mecanismo de crear carga o de aniquilar carga. Entonces, la integral por conservación de carga de la corriente total a través de las dos superficies tiene necesariamente que ser cero.
Eso implica que la integral de J sub B a través de la superficie S2, que es la única superficie donde podría existir, ya que en la superficie S1 estoy fuera del condensador. Esta vale I, porque vale menos la integral sobre la superficie S1 de J punto de S, que es igual a menos la integral sobre S1 de J de conducción punto de S. Y esta valía menos I, esto da más I. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? El suponer que existe esta corriente, solo porque todo está un poco tembleque, ¿ya? Y exigir que la conservación de la corriente eléctrica es un principio fundamental. Lo que me dice es que en realidad hay que ser cuidadoso porque a través de esta superficie hay un flujo de corriente que no es una corriente eléctrica de conducción como están acostumbrados, pero sí existe y vamos a tratar de ver cuál es su origen, ¿ya? Para que la conservación de corriente se conserve. Y esa integral de línea tiene un valor, no como lo que nos resultó del cálculo original, que era 0. ¿De acuerdo? Era 0 porque no había J. Entonces la cuarta ecuación debería modificarse, o sería igual. ¿Perdón? La cuarta ecuación no debería. Sí, pues bueno, ese justamente observa. Si todo esto resulta verdad, donde había un JC, habría que cambiarlo por JC más esa nueva corriente. O J. Así como... Porque yo no sé lo que es esto, Claro. ¿ya? Pero claramente la ecuación tendría que modificarla. Porque si la modifico de esta forma, no importa cómo integre la ecuación, va a ser consistente. Y el resto, tengo que tratar de adivinar qué es lo que es J. Eso no es muy complicado. Por lo siguiente, porque la integral sobre la superficie S2 de J sub B punto de S es igual a I. Pero esto es la variación de carga, por definición, de carga por unidad de tiempo. En un punto del alambre está pasando carga por unidad de tiempo. Es la corriente. Pero la carga es igual a la integral, esto lo voy a escribir así, la derivada temporal de la carga, y de la carga es la integral de la densidad de carga libre integrado en todo un volumen. ¿Ya? Ahora, efectivamente en la carga, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo el condensador. Está siendo alimentado aquí por una corriente I, sale por acá. Si hay una corriente I que es igual a dQ a dt, esto es igual a la variación de la carga, integrada ¿dónde? Integrada en todo este volumen, en el volumen que incluye la placa, porque es en la placa donde se está acumulando la carga libre. ¿De acuerdo? Y la derivada temporal la pasé de derivada total a parcial, porque metí la carga libre, y la carga libre en general tiene una distribución espacial y temporal. Entonces, para explicitar que la derivada es solo con respecto al tiempo y no con respecto a las coordenadas. Por eso uno escribe la derivada como coordenada espacial. ¿Ya? Entonces, ahora, Rho sub L, con la ecuación de Maxwell, es la divergencia de D
Por lo tanto, esta ecuación I la puedo escribir como la derivada con respecto a t de la integral de la divergencia de B por dB, de volumen B, y este es igual a la derivada con respecto al tiempo de la integral cerrada de punto ds. ¿Ya? Pero esta integral cerrada sobre todo el volumen se reduce a la integral sobre la superficie S2, ya que no hay un vector campo eléctrico o desplazamiento fuera de las placas del condensador. Así que esto se transforma, o lo puedo escribir de esta forma, la integral sobre S2 de la derivada de B respecto al tiempo punto de S, donde lo puedo comparar con la expresión inicial y saco una expresión para esto que llamaba la corriente de desplazamiento, que es la derivada del J sub B, la derivada del vector B. Por eso el apellido J sub B. Tiene sentido. Sí, estaba anunciado que tenía que ver con eso. Y este es lo que se llama la densidad de corriente de desplazamiento. La densidad corriente de desplazamiento. Y es bien interesante lo que está ocurriendo. Miren, yo tengo el condensador, tengo una corriente I, pero depende del tiempo. Eso es lo bonito. Esto genera entre las placas un campo. ¿Ya? Un campo que depende del tiempo. Eso significa que existe un vector de desplazamiento que depende del tiempo. Ahora, es trivial si esto es vacío, pues si están en un dieléctrico interesante, es epsilon veces E. Así que el epsilon nunca va a variar en el tiempo. ¿Ya? Puede variar, podría variar con la frecuencia, sí, podría con la frecuencia, pero por ahora no nos metamos en más complicaciones. Ya. Ahora, en la medida que en el proceso las magnitudes físicas varían en el tiempo, en esta zona, no habiendo cargas ni nada, se genera una densidad de corriente, que es la derivada del vector de desplazamiento con respecto al tiempo. Explícita, se genera una corriente, que en el caso del problema que estudiamos es el equivalente a la corriente que está entrando. ¿Qué es lo que está diciendo? La corriente que entra está saliendo de esta placa en la misma magnitud, pero entre las placas, en principio, si fuera vacío no hay carga. Si eso es lo bonito, que la corriente no se genera por movimiento de carga, sino que se genera por variación temporal del campo eléctrico. Y eso es sofisticado. Sí. ¿Verdad? No necesito tener cargas en movimiento para que se genere una corriente. Me basta tener un campo eléctrico que varía en el tiempo para generar una corriente. Y esa corriente es la corriente de desplazamiento. ¿Ya? Y esa es la corriente que arregla el desaguisado, y no solo lo arregla, sino que modifica la ecuación que ustedes conocen de Ampère, la ley circuital de Ampère, la modifica con un término adicional. Por supuesto, y lo relevante es que si no hay dependencia temporal, Se hace cero. es cero, no existe, y todo lo que hemos visto en el curso hacia atrás en general, no había mucha dependencia temporal, salvo en el fenómeno de inducción. Claro. Donde ahí el campo magnético genera el campo eléctrico. Pero acá lo que te está haciendo exactamente el movimiento al revés, las variaciones temporales del campo eléctrico alteran el campo magnético.
y vamos a recuperar la simetría. El resumen entonces es que el electromagnetismo en su valor total, digamos, la versión del electromagnetismo completa, ¿ya? Lo que es Maxwell en su totalidad, es el fenómeno electromagnético descrito por las ecuaciones divergencia de B igual a rho sub L, rotor de E igual a menos de B de T, divergencia de P es igual a 0, esta simetría la entendemos, y el rotor H igual a corriente de conducción más la corriente de desplazamiento, pero que se escribe como de B a D. Y todo esto más las ecuaciones constitutivas. Básicamente, en los casos simples que hemos estudiado, D igual a epsilon E, o B igual a mu H, y epsilon y mu van a epsilon 0, mu 0 en el vacío. Y un número que también, porque va a aparecer, es el número, va a aparecer bien a menudo este número, 1 partido por epsilon 0, mu 0. Y eso es exactamente el recíproco del producto de fondo del número en la velocidad de la luz al cuadrado. Y aparece en esas ecuaciones. ¿Ya? Aunque ustedes no lo crean, aparece. Ahora, ahí tienen ustedes las ecuaciones escritas con toda la complejidad en la versión como sintética de las ecuaciones. Ustedes podrían escribir todas las mismas ecuaciones, pero solo se los puse en los apuntes. Hagan el ejercicio, ustedes no lo voy a escribir aquí, pero muy bonito, por la forma que toma. Es escribir las mismas ecuaciones de Maxwell, pero solo en función de los campos eléctrico y magnético, los campos físicos. ¿No? Solo en función de E y de B. ¿Ya? Y se puede hacer, bueno, se lo puedo escribir, le va a salir que la divergencia de E es igual a rho partido por epsilon sub 0. Esa ecuación salvó mucho al principio del curso. Claro, pero recuerda Sí, que ahora puso un rho, no puso rho sub L. sí, pues la divergencia es la carga libre. Claro, solo la divergencia. Esa la conocemos. Este es 0. Esta otra no cambia, porque se armó en función de E y B. Y esta otra sí que cambia. Les va a quedar rotor de T es igual a mu 0 J más 1 partido por C cuadrado de E. Donde, y aquí van a observar donde para que esto sea equivalente a esto, hay que ser cuidadoso en lo siguiente. Rho es la carga eléctrica total que yo puedo identificar en el problema. O sea, es la densidad de carga libre más la densidad de carga de polarización si estoy en un medio material. Y J es la densidad de corriente de conducción. O sea, son las corrientes que corren por los alambres, ¿eh? Más, perdón, se la voy a escribir así, más una densidad de corriente de polarización y más una densidad de corriente de magnetización.
donde ρ sub P es igual a menos la divergencia de P. J sub C es la conductividad por el campo eléctrico. J sub P es la derivada de la polarización con respecto al tiempo. Chuta, y me faltó aquí arriba J sub M. Como mostré la clase pasada, el botón No, de... profe, ahí no se ve, profe, no se ve. Ay, no se ve, ¿verdad? No se alcanza a ver. Este pedacito no lo ve. Sí, ese no. Y tampoco el rotor del campo magnético tampoco se alcanza a ver completo. Falta ver la derivada no se ve. Vamos a hacer la Derivada tecnología. parcial. Voy a hacer la tecnología, no quiero poder esperar. Van a escribirlo de nuevo, mira que se me ocurrió. Ah, sí. No, quiero ver. Es sin hacer de... A ver, tengo que hacer. ¿Cómo está ahí? ¿Lo ves? Sí, ahí se ve, pero me corta la pizarra ahora me corta la otra parte. Sí, sé. Entonces va a tener que. Espera, sí, déjame. Ahí sí. Bien. Entonces, todos estos elementos es lo que hemos desarrollado. Miren, sí, lo que le estoy mostrando, como todo el curso, es esto. Todo el curso son estas, pues este conjunto de ecuaciones, depende de la versión que ustedes quieran manejar. Este conjunto de ecuaciones, o para explicitar la física. Lo ven aquí. Cuando escriben todo en función de los campos eléctricos y magnéticos, la física queda explicitada. ¿Y dónde se explicita? A través de tomar en cuenta todo lo que actúa como fuente. A función al nivel de la carga libre, más la carga de polarización. Pero la carga de polarización es menos la divergencia del vector polarización. Y las corrientes posibles son las de conducción, que son del tipo conductividad por el campo eléctrico, las de polarización, que son las derivadas del vector de polarización con respecto al tiempo, y las de magnetización, que son el rotor de M que definimos la clase pasada, de la magnetización. Y eso están todos los conceptos que hemos desarrollado en el curso. Y eso es lo bonito de... A ver, miren. ¿Por qué el mundo avanzó tanto en los últimos 100 años y tuvo su explosión en términos de lo que es todo fenómeno basado en el electromagnetismo? Por una parte. Y por otra parte, en el comportamiento de los medios materiales, es decir, conocer a nivel microscópico la estructura atómica de los medios materiales para saber su comportamiento electromagnético. Y eso es la mecánica cuántica. Ese doble conocimiento, que no tiene más, en forma sólida, más de 100, la mecánica cuántica son 100 años, el electromagnetismo en su versión más básica tiene 150 años. Pero esos dos, en particular Maxwell, es la teoría más completa que el ser humano ha realizado. A pesar de, digamos, de las dificultades, no hay otra teoría en física y en la naturaleza que haya podido ser escrita con tan pocos elementos, capturar tan bien la naturaleza del fenómeno. Y eso la hace una teoría precisa. Porque yo hago un cálculo y funciona. Yo establezco en el papel un cálculo, qué sé yo, de un enlace de microondas para que funcionen los celulares, por ejemplo. Un conjunto de antenas, establezco una red que funciona normalmente a la misma maravilla.
Eso tú lo diseñas, lo haces y funciona. Y eso no es posible, chicos. Tú haces lo mismo con una casa, un edificio, tú te sientas, lo dibujas, lo tratas de hacer y los edificios quedan más o menos. Están llenos de errores. Si alguna vez se han metido en el proceso de construir algo, hay enormes dificultades, porque cuestan, no es porque la gente sea limitada, cuestan. Pero o sea, no hay teorías precisas de eso. El electromagnetismo, su éxito tiene que ver con eso. No solo éxito como conocimiento, éxito como nos cambió la vida. Así. Sí, eso es espectacular. Por eso tratamos de enseñárselo, no solo a quien quiera ser ingeniero eléctrico, sino a todo el mundo. Que entienda que cuando uno es capaz de desarrollar en forma potente una estructura intelectual para representar a la naturaleza, los logros que puede ser son casi infinitos. Ese es Marx. Por eso que como que esta es la clase más importante. Yo podría haber hecho esta clase la primera clase, ya me dedicaba a explicarle los términos uno por uno durante todo el semestre. Que es otra manera de ver el mismo curso. Cuesta mucho más porque es más violento, porque están todos los operadores diferenciales, etc. ¿Ok? Eso es. Bien. Ahora, para cerrar, no es solo suficiente conocer las ecuaciones, su comportamiento. Hay algo que normalmente se pone junto a las ecuaciones, que hay que tener muy claro, que son las condiciones de borde que satisfacen. Y la pregunta es, ¿esas ecuaciones ponen limitaciones a qué pasa con un campo eléctrico, un campo magnético? Vamos. A ver, lo puse en ese orden. En el dibujo que ustedes van a encontrar. O sea, tengo un medio de esas constantes, epsilon1 mu1 y epsilon2 mu2. Y lo que yo quiero saber es cómo cambian todos los campos al pasar de un medio a otro. Y ese comportamiento en los cambios de medio están gobernados por esas ecuaciones. Y hay dos casos en que se producen. Uno, cuando hay una densidad de carga libre, que eso lo vimos explícitamente. Y hay otro caso, cuando en la superficie hay una densidad de corriente de conducción. Hay una película de corriente en la superficie a través del cual quieren pasar los campos no eléctricos sino magnéticos. Y esas condiciones de borde se deducen de estas cuatro ecuaciones. Y se las voy a escribir muy rápidamente porque bueno tenerla presente. Ya les deduje uno. Por ejemplo, la divergencia de B igual ρ sub L implica lo siguiente. Toda la superficie de separación. Que la componente normal de 2 menos de 1 es C. Ahí no, perdón, es sigma sub. ¿Bien? Lo que dice esto, toman el vector de desplazamiento, lo proyectan según la normal a la superficie, se va a dar, ¿ya? Y lo que dice que la componente normal del vector de desplazamiento, el vector de desplazamiento tiene un salto, es discontinuo, en principio, y es proporcional a la densidad de carga que hay en la superficie. Si no existe esta densidad, se conserva. Motor de E igual a menos de B de T, lo que dice, impone esta condición, que las componentes tangenciales
Esta es una forma de escribirlo. Son ceros. Este elemento no contribuye, no altera la condición. ¿Qué significa esto? Significa que si viene un campo eléctrico aquí, ¿ya? Este campo eléctrico tiene una componente según la normal y tiene una componente que es paralela al plano. Esa es la componente tangencial. Y esas componentes tangenciales se conservan. Una manera de escribir eso es tomar la diferencia entre los vectores, o tomar los vectores, pero cruz n. Lo cual es simple porque tengo n cruz la componente tangencial, me sale un vector que es paralelo al plano. Así que, da eso. Rotor de B igual 0 va a implicar, es idéntico que esto. Salvo que este término siempre es 0. N punto de 2 menos B1. Y el otro es rotor de H igual J sub C más de B de T. La parte que depende del tiempo no molesta en la condición de borde e implica que N cruz H2 menos H1 es igual a la densidad de corriente lineal en la superficie. Si es que existe. ¿Bien? O sea, estas ecuaciones me dan esta prescripción inmediata para cuando hay cambio de medio. Que siempre una condición interesante de tener a la vista. Y eso completa la descripción. Y les da inmediatamente resultados del tipo conductor ideal con una densidad de carga libre en la superficie, aquí adentro el campo es 0, y acá afuera le sale un campo que es normal a la superficie. Sale directamente de eso. Y así van saliendo distintas ecuaciones. Si yo tengo un conductor donde aquí corre una corriente, imagínense aquí esta corriente, una corriente acá. ¿Ya? Y esto es la normal. Esto me dice que hay un salto en la componente tangencial del campo magnético. Y donde se usa, tomen por ejemplo el tema de la bobina. Aquí tienen bobinas. Estas entran, aquí salen, aquí afuera el campo es 0, pregunta cuánto vale el campo acá. Hay un salto, y el salto es justamente la densidad de corriente superficial en la bobina. Esta condición. O sea, estas condiciones a ustedes resumen varios de los resultados que yo conozco. Esta fluye de las ecuaciones de Maxwell para el magnetismo. No se las derivé en detalle, pero la derivación es idéntica a la que les hice para los campos eléctricos magnéticos. La forma de las ecuaciones son divergencia y rotor, divergencia y rotor. O sea, cómo se maneja, se toma una pequeña trayectoria, se integra, se hace de la misma forma. Bien, chicos, bueno, está bien. Bien, por ahora, creo que hago, con esto como que encierro el curso con Maxwell y la gran potencia que influye todo. Lo que quiero hacer en la próxima clase es, bueno, ¿y para qué sirve esto? Entiendo muchos fenómenos. ¿Puedo predecir fenómenos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Ya está en todo este conjunto de ecuaciones, está la razón de electromagnética, está la relatividad especial. ¿Ya? El hecho que la velocidad de una velocidad límite para cualquier velocidad en el mundo físico. Todo eso, a ver, varios de esos resultados que son muy impresionantes, muy interesantes, están guardados en esta ecuación, y eso es muy bueno. ¿Ok? Con eso terminamos la clase y nos vemos. Bueno, que les vaya bien hoy día. Tranquilo, es un control. Voy a